Hola, donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio es estar aquí para llevar a cabo la consideración bíblico-escatológica número 138138, claro, de nuestra serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de considerar la noticia más importante de todos los tiempos, de todos los momentos, y que es exactamente el hecho de la próxima cercana, más cercana de lo que nos imaginamos, de tu segunda venida, pero en su primera fase, el inminente arrebatamiento. Gracias porque eres bueno y nos ayudas. Te ponemos en tus manos cada una de las ideas, desde la más pequeña hasta la mayor, siendo todo eso sometido a la guianza y la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces en esta ocasión estamos aquí para seguir adelante con esta serie nuestra que tiene que ver con, claro, inminente arrebatamiento y consagración personal. Entonces nosotros aquí estamos realizando lo siguiente. En esta hora que corresponde a la consideración bíblico-escatológica número 138138, vamos a ubicarnos en lo que tiene que ver con un panorama de la Biblia, ¿ok? Un panorama de la Biblia, ¿para qué? Bueno, para que nosotros nos vayamos ubicando de una forma cada vez más específica, más direccionada, más entendible, dijera yo, más ubicada en la Biblia. Porque si en esta consideración bíblico-escatológica número 138 nosotros nos estamos ubicando en un panorama de la Biblia, entonces la próxima, la 139, porque esta es la 138, ya nos vamos directamente al texto para ahora sí ver en la malla escatológica qué es lo que nosotros podemos observar desde Génesis hasta Apocalipsis, qué es lo que la palabra de Dios nos dice sobre estos tiempos tan importantes y tan preponderantes que nos ha tocado vivir. Yo muchas veces le he preguntado a algunas personas que si a ellas, a esas personas que yo les he preguntado, que si a ellas les hubiera sido posible escoger, escoger el tiempo, la época en que nacerían, qué fecha hubieran escogido para nacer, perdón, para nacer, para vivir. Y algunas de ellas han manejado la idea relativa con la época en que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo por primera vez. Perdón. Entonces, a nosotros nos ha tocado vivir algo que es similar a lo antes dicho, pero en vez de ser la primera venida, estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno,
nosotros estamos viviendo tiempos preponderantes y bueno, yo quiero que en esta ocasión nos centremos en el panorama de la Biblia. Yo debo decir que estamos usando un panorama de la Biblia y estamos usando de una manera preponderante el material del Señor EARL espacio P punto espacio MCQAY. Él está trabajando para la Liga Bíblica Internacional y esta obra fue traducida al español por Manuel y Ruth López. Muy bien. Esta obra nosotros la vamos a considerar, la vamos a analizar con todo el favor de Dios en 12 partes. Nosotros ahorita estamos a la altura de la segunda parte o segundo periodo, ¿ok? Segundo periodo de 12 en el entendido que en esta serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, lo relativo a un panorama de la Biblia dio inicio en la consideración bíblico-escatológica número 131, ¿verdad? Por cualquier aclaración. Bueno, en este momento nosotros estamos a la altura del periodo número 2, cuyo nombre es Patriarcas. Y aquí nosotros pues estamos hablando con respecto a uno de los patriarcas, que es precisamente Abraham, ¿verdad? Claro que sí. Antes de Abraham, todavía nosotros no habíamos considerado a otros, pero ahorita estamos considerando a Abraham, luego consideraremos a Isaac, luego a Jacob y finalmente a José, ¿verdad? Hablando pues del periodo de los patriarcas, segundo periodo de 12. Muy bien. Cuando nosotros hemos hablado de Abraham como el primero de 4 patriarcas que nosotros vamos a ver en este segundo periodo o segunda parte de 12, bueno, ya hemos nosotros mencionado algunos asuntos importantes sobre Abraham, pero tenemos algo pendiente de tratar y es precisamente el asunto de que cuando hablamos de Abraham dijimos que tampoco Abraham, o sea que Abraham no siempre caminó justamente ante el Señor. Se fue a Egipto donde engañó al faraón, según Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20. Tomó a Agar como mujer en vez de esperar la promesa de Dios, según el capítulo 16, versículos 1 al 4. Dudó de Dios, según el capítulo 17, en el versículo 17. Fue por segunda vez a Egipto, donde volvió a distorsionar la verdad, según el capítulo 20, ¿ok? Entonces aquí nosotros estamos hablando, claro, preponderantemente de citas bíblicas especificadas, claro que sí, preponderantemente en relación al libro de Génesis, pero es importante decir que aunque hemos mencionado los prietitos en el arroz, como a mí me gusta llamarle, ¿verdad?, a las fallas que la misma Biblia registra sobre los humanos como Abraham, que forman parte pues de la historia completa de la salvación. También es importante aceptar
y poner de relieve el hecho de que a pesar de las fallas de estos hombres, como en el caso de Abraham, es importante considerar que, sin embargo, a pesar de eso, lo que predomina en el libro de Génesis son los muchos ejemplos de la fe y el carácter santo de Abraham. Él creyó a Dios cuando salió hacia Canaán, según Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9. Él mostró un carácter recto al separarse de Lot, según el capítulo 13, versículos 5 al 13. Abraham diezmó todas sus posesiones terrenales a Melquisedec, según el capítulo 14 del 17 al 24. Abraham era un hombre de oración, según el capítulo 13, versículos 3 y 4. Abraham, pues sí, era un hombre de oración, también de acuerdo al capítulo 18, versículos 22 al 33. Y también Abraham pues confió en Dios, incluso al ofrecer a su hijo Isaac, de acuerdo al capítulo 22. Entonces, cuando nosotros queremos seguir adelante con este asunto del segundo periodo de 12, de un panorama de la Biblia, de Abraham, vamos a pasar a Isaac, ¿ok? Puesto que Sara era de edad demasiado avanzada, ya estaba grandecita, ¿verdad? Ya estaba grandecita Sara, y bueno, ya sabemos eso, que era de edad demasiado, se podría decir, perdón por este movimiento. Puesto que Sara era de edad demasiado avanzada para tener hijos, convenció a Abraham, ¿ok?, de tener un hijo por medio de su sierva Agar. Qué idea tan luminosa, ¿verdad? La de Sara queriéndole ayudar a Dios. ¿Cómo le vamos a ayudar a Dios? Lo que hacemos es, pues, hacer las cosas mal, porque ¿cómo vamos a querer nosotros ayudarle a Dios si Él es Dios, verdad? Entonces, puesto que Sara era de edad demasiado avanzada para tener hijos, convenció a Abraham con respecto a tener un hijo por medio de su sierva. La sierva egipcia de Sara pues era Agar. Pero Dios le dijo a Abraham que el hijo de Agar, Ismael, no sería el hijo por medio del cual la nación escogida saldría. Más bien, Dios prometió hacer una cosa milagrosa al darle a Sara un hijo, Isaac, quien sería el hijo de la promesa. Isaac le nació a Sara cuando ella tenía 90 años, ¿ok? Sí, pues mientras Sara tenía 90 años, Abraham tenía 100. Entonces, a través de Isaac, Sara llegó a ser madre de naciones, como bien lo especifica el capítulo 17 de Génesis en el verso 16. Bueno, con respecto a este segundo patriarca, primero mencionamos a Abraham, ahora estamos mencionando a Isaac. Nosotros debemos decir que Isaac creció siendo un niño muy especial en verdad. La historia de la provisión de Abraham para la esposa de Isaac es fascinante y emocionante. Usted puede leer en cuanto a esto el capítulo 24 del libro de Génesis. Este es un capítulo hermoso
con numerosas lecciones en cuanto a la gracia de Dios en su manera de dirigir a través de la oración y las circunstancias. Rebeca consintió en ser la esposa de Isaac y emprendió el largo viaje de regreso a Canaán. El tercer patriarca que vamos a mencionar en este periodo 2 de 12 de nuestro panorama de la Biblia, bueno, en tercer lugar tendremos que citar a Jacob, ¿ok? A Rebeca le nacieron gemelos, Esaú y Jacob. El nombre de Jacob significa el que suplanta. Jacob le quitó el lugar a su hermano mayor Esaú en varias ocasiones. Esaú aceptó vender su primogenitura a Jacob. Posteriormente, Jacob engañó a su padre para que le diera la bendición que le pertenecía a Esaú. Después de huir de Esaú, Jacob llegó a Betel, donde Dios le confirmó el pacto que había hecho con Abraham e Isaac. Génesis 28, versículos 11 al 19. Jacob habitó en la tierra de Harán, donde trabajó para Labán y se casó con las dos hijas del mismo, con Lea y con Raquel. A pesar de sus muchas faltas, Jacob valoró las bendiciones del pacto de Dios. Después de haber sido castigado por su pecado, Jacob llegó a ser un hombre de Dios. En su regreso a Canaán, luchó con un ángel en Betel, donde su nombre fue cambiado a Israel, porque había luchado contra Dios y contra hombre y había vencido. Génesis 32, 28. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales descendieron las 12 tribus de Israel. Ok. Ahora nosotros nos enfocaremos de una manera así rapidita en José, ¿ok? Ya mencionamos a Abraham, ya mencionamos a Isaac, ya mencionamos a Jacob, y ahora vamos a mencionar a José. ¿Qué tenemos que decir de José? Bueno, el hijo más destacado de Jacob fue José, en quien una cuarta parte del libro de Génesis se centra. Estamos hablando de los capítulos 37 al 50. Odiado por sus hermanos, José fue vendido como esclavo a Egipto. Entre otras cosas, la vida de José muestra que Dios puede librar al creyente de la tentación. Dios cuidó a José porque lo honró. Su integridad y su fe resultaron ser fuertes incluso bajo circunstancias adversas, ¿ok? Por la providencia de Dios, José finalmente fue promovido a ser el primer ministro de Egipto. Durante una gran hambre trajo a su padre y a toda su familia a Egipto. Les proveyó tierra en Gosén. Allí se multiplicaron de 70 a 600,000 hombres, según Éxodo capítulo 12, versículo 37. Y desarrollaron la fuerza nacional necesaria para después tomar posesión de la tierra prometida de Canaán. Ok.
Cuando nosotros observamos este asunto de cuatro patriarcas que son mencionados de una manera inflexiva en la palabra de Dios, nosotros podemos aprender acerca del elemento de la fe que es preponderantísimo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? La vida de Abraham es de profunda importancia para cada cristiano. Vea veamos o centremos nuestra atención nosotros con respecto al incidente registrado en el capítulo 15 de Génesis. Yo le recomiendo que en su lectura devocional de este día, pues usted y yo aprendamos más acerca de este elemento preponderantísimo que es la fe, leyendo devocionalmente el capítulo 15 de Génesis. Después de la batalla de Abraham para rescatar a Lot, naturalmente tenía temor de posibles represalias. Entonces Dios le dio dos grandes promesas a Abraham. Primero le dijo que su hijo sería el heredero, y en segundo lugar le dijo que sus descendientes serían como las estrellas en número. ¿Ok? Entonces, en toda la Biblia no hay libro, donde no se acentúe. Claro que sí, el elemento preponderante que se encuentra presente en la vida de cada uno de los cuatro patriarcas que nosotros hemos considerado de una manera especial. Y en toda la Biblia no hay principio más importante para nuestras vidas que este, muy importante. Dios le imputó justicia a Abraham solo por fe. Solo por fe. Entonces, es tan importante esta verdad que Pablo le dedicó todo el capítulo 4 del libro de Romanos, y yo se lo recomiendo para su lectura en su devocional de este día. Bueno, esta verdad también se enseña en otros escritos de Pablo. Por ejemplo, en Gálatas 3, del 6 al 9, Pablo declara que la fe y no el guardar la ley es esencial para cualquiera que quiera una relación correcta con Dios. La naturaleza exacta de la relación entre las obras y la enseñanza bíblica clara de la salvación por gracia se ha discutido a través de la historia de la iglesia. Bueno, cuando nosotros estamos hablando del elemento preponderante de la fe, es importante que nosotros veamos cómo la Biblia siempre hace un énfasis que no puede pasar por alto y que estamos viendo nosotros en la vida de estos hombres, por ejemplo, lo que acabamos de leer ahorita. En toda la Biblia no hay principio más importante para nuestras vidas que este. Dios le imputó justicia a Abraham solo por fe. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a la galería de la fama, ¿verdad? Entre comillas, acá en Hebreos, yo espero, ¿verdad?, que ustedes hayan leído pues el libro de Hebreos
Y si ustedes todavía pues no han tenido ese privilegio, ¿verdad? El privilegio de leer cada uno de los capítulos de la Biblia, bueno, es muy importante que nosotros lo vayamos haciendo, porque sin fe es sencillamente, sin fe es imposible agradar a Dios. Miren, cuando nosotros estamos viendo la vida de los patriarcas, bueno, estamos viendo 4 de una manera preponderante. Entonces, nosotros tenemos que hacer una afirmación muy importante con respecto a la fe. ¿Por qué? Bueno, pues en toda la Biblia no hay principio más importante para nuestras vidas que este. Dios le imputó justicia a Abraham solo por fe. Qué importante es que nosotros comprendamos a estas alturas del partido, la importancia que tiene el hecho de que nosotros seamos unas personas de fe. Y entonces yo quiero que en este momento, a la altura del segundo periodo de 12, denominado patriarcas, cuando nosotros estamos viendo un panorama de la Biblia, que nosotros hagamos aquí un alto para que nosotros tomemos la conciencia que debemos tener para que analicemos nuestra vida de fe. Entonces, el capítulo 11 de Hebreos, hablando de la malla escatológica, ¿verdad?, nos habla específicamente de la fe. Ustedes saben que no es frecuente que yo considere completos capítulos de la Biblia, no porque sean menos importantes, claro que no. No estoy diciendo que sean menos importantes unos que otros, sino sencillamente cuando nosotros estamos viendo que si nosotros tenemos una idea, pues sencillamente bíblica con respecto a la fe, pues es más probable, se entiende, ¿verdad?, que nosotros podemos actuar en fe en cualquier circunstancia de la vida. Y vaya que se necesita ese elemento preponderante siempre. Pero bueno, a nosotros que nos ha tocado vivir este tiempo, esta hora de los tiempos finales que nos ocupa, pues bien haríamos en tomar un tiempecito para que consideremos, lo que ha sido denominado, pues entre comillas y en una línea de pensamiento hablando, como la galería de la fe en la Biblia, y que es precisamente el capítulo 11 de Hebreos. Acuérdense que estamos en la malla escatológica para ubicarnos en la historia completa de la salvación, y entonces estamos viendo un panorama de la Biblia, ¿ok? Y en la
consideración bíblico-escatológica que viene, que sería la 139, porque esta es la 138. Perdónenme todas las veces que tome agua, que no puedo estar diciendo cada rato perdón por el asunto de la garganta. Así que, la fe. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí tenemos nosotros un ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando está hablando de Enoc, pero lo estamos leyendo en Hebreos, de un arrebatamiento, ¿ok? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, permítanme parafrasear, y antes que fuese arrebatado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ustedes pueden leer el paralelo en el capítulo 5 de Génesis, versículos 21 al 24. Acuérdense que nos estamos basando en la malla escatológica. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando
que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos
a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjense nada más. Bueno, este capítulo, el capítulo 11 del libro de Hebreos, la galería de la fe, ¿verdad? No puede pasar desapercibido en este momento cuando estamos a la altura del segundo de 12 periodos de un panorama de la Biblia. Muy bien. Estamos entonces nosotros en el periodo 2 de 12, donde le pusimos un marco de oro, ¿verdad? Entre comillas. Perdón, al capítulo que tiene que ver con toda la historia de la salvación, como aplique y en la línea de pensamiento que aplique, donde se están resaltando personas que ahora nosotros estamos considerando para que nuestra fe sea avivada o reavivada en tiempos tan difíciles como al presente. Entonces, cuando nosotros estamos aquí a la altura del segundo periodo de 12, es decir, el de los patriarcas, con respecto pues a un panorama de la Biblia que estamos viendo pues con el tratamiento directo del texto, ¿verdad? Una consideración bíblica escatológica para un panorama de la Biblia. Y la siguiente para el texto en sí mismo, pues en este caso el panorama de la Biblia, a la altura del periodo número 2, es muy importante que a estas alturas del partido nosotros comprendamos que esta verdad que ocupa un papel preponderante en la consideración de este segundo de 12 periodos con respecto a un panorama de la Biblia, esta verdad también se enseña en otros escritos de Pablo, ¿ok? Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, Pablo declara que la fe y no el guardar la ley es esencial para cualquiera que quiera tener una relación correcta con Dios. La naturaleza exacta de la relación entre las obras y la enseñanza bíblica clara de la salvación por gracia se ha discutido a través de la historia de la iglesia. La aparente contradicción entre Pablo y Santiago desaparece cuando examinamos el capítulo 2 de Santiago de una manera mucho más cuidadosa. Note usted que en primer lugar, Santiago también cita el capítulo 15 de Génesis en el versículo 6. Por lo tanto, no es probable que él diría algo en conflicto directo con esta verdad revelada. Por lo tanto,
podemos llegar a la conclusión de que Santiago habla en cuanto al hecho de que la verdadera fe es la fe que obra. Las obras no nos salvan, pero la clase de fe que salva sin duda resultará en un estilo de vida que crece en santidad. Y bueno, pues esto mismo dicho en muy pocas palabras, sencillamente podemos decir con respecto a esto de entre Pablo y Santiago, pues es sencillamente cuando el mismo Santiago, ¿verdad? Cuando el mismo Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, hablando Santiago, y yo por medio de mis obras te voy a mostrar mi fe. Entonces no hay conflicto, claro que no, entre Santiago y Pablo. Muy bien, pasemos ahora al periodo número 3 de 12 y ahora vamos a hablar del Éxodo, ¿ok? Es muy importante que a la altura del tercer periodo de 12 nosotros tomemos en nuestro intelecto de una manera preponderante el hecho de que la liberación que Dios dio a Israel de Egipto ilustra las luchas de cada persona que busca la liberación de la influencia engañosa de este mundo en el cual nosotros vivimos. Revela el poder de Dios de librarnos del pecado. Durante la estancia de Israel en Egipto, las 12 tribus se desarrollaron en una nación distinta. Su cultura teocrática se estableció. Desarrollaron habilidades que más adelante necesitarían en sus largos años en el desierto. Dios los estaba preparando para la tierra prometida. Las condiciones que Israel experimentó en Egipto cambiaron de las de la época de José. Los egipcios temían el creciente poder de los israelitas, por lo que decidieron esclavizarlos. Dios preparó a Israel en el fuego de la servidumbre y luego los sacó de Egipto con una gran liberación. Pero aquí, en el tercer periodo de 12, en nuestro panorama de la Biblia, vamos a ver en este tercer periodo en unión Éxodo y Números. La historia de los israelitas desde el tiempo de su opresión en Egipto hasta que ocuparon la tierra de Canaán se presenta en los libros tanto de Éxodo como de Números. Levítico y Deuteronomio también cubren este mismo periodo, pero desde otro punto de vista. Levítico presenta las ceremonias prescritas, por Dios al final del periodo tratado en Éxodo. Deuteronomio presenta lecciones espirituales cuando Moisés repite la ley. Esto es muy importante para que nosotros manejemos la línea de pensamiento de este tercer periodo de 12 para tener en nuestra mente más clara la historia completa de la salvación, para lo cual estamos haciendo interrelaciones básicas y fundamentales en la malla escatológica para llegar a las conclusiones pertinentes y al entendimiento de los tiempos que estamos viviendo justamente ahora como los hijos de Isaacar, ¿verdad? Para que nosotros seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Miren, aquí, a la altura del tercer periodo de 12 de un panorama de la Biblia, ¿ok? En el manejo más real y más directo
de la malla escatológica, nosotros debemos tener en nuestra mente a estas alturas del partido ciertos eventos y los lugares. Esto como queda grabado, ustedes pueden verlo las veces que ustedes necesiten para que luego cada uno de los asuntos que nosotros vamos viendo de una manera más prioritaria a la altura del capítulo 1 de Apocalipsis, en cuyo texto directamente nos estamos enfocando, bueno, que cada vez todo ello traiga más claridad a nosotros sobre inminente arrebatamiento y consagración personal. Ahorita que leímos lo de Enoch, chequen el punto, pues nosotros vimos en el mismo texto un ejemplo de un arrebatamiento en el Antiguo Testamento. 365 años vivió Enoch y desapareció. Y un día desapareció porque mi Dios se lo llevó. Bueno, ya lo vimos también en otra ocasión. Eventos. Tercer periodo de 12, un panorama de la Biblia. Número 1. Llamamiento de Moisés, plagas y Pascua. Pasaje, Éxodo 1 al 13. ¿Okay? División del Mar Rojo y jornada. ¿Okay? Pasaje, Éxodo 14 al 18. Evento, la ley, el tabernáculo, las ceremonias. Pasaje, Éxodo capítulos 19 al 40. Todo el libro de Levítico y también el libro de Números, capítulo 1 al capítulo 10, los 10 capítulos. Evento, espías en la tierra, ¿ok? Pasaje, Números, capítulos 11 al 14. Evento, los años en el desierto. Pasaje, Números, capítulo 15 hasta el capítulo 33. Y finalmente, eventos preponderantes a la altura del partido, último discurso y muerte de Moisés. Y esto ya pues tiene su base en el libro de Deuteronomio. Muy bien. Ahora veamos estos eventos mientras Israel progresó desde Egipto hasta Moab. Ok, estamos a la altura del tercero de 12 periodos de un panorama de la Biblia para introducirnos cada vez mejor en la malla escatológica. Bien, Moisés. Vamos a considerar entonces primero a Moisés. Durante este oscuro periodo, Faraón hizo que los inocentes bebés varones de los israelitas fueran echados al río Nilo para impedir más crecimiento del pueblo. Sin embargo, Moisés fue escondido por su madre. Más adelante fue descubierto por la mismísima hija de Faraón. Moisés creció en el palacio y fue educado como un hijo de la realeza. Cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Cuando Moisés tenía 40 años, intentó proteger a su pueblo en contra de sus opresores. En el proceso mató a un hombre y huyó al desierto del Sinaí. ¿Ok? Fíjense bien. Cuando nosotros estamos diciendo que una vez que habían pasado 40 años de vida de Moisés en el desierto, Dios lo llama para liberar a su pueblo. Después de 40 años en el desierto, Dios llamó a Moisés para librar a su pueblo. ¿Ok? Aquí una pregunta. ¿A usted le suena familiar esta historia? Claro que sí, es una historia que nos es muy familiar. ¿Le parece un eco quizá de su propio pasado? Algunas veces
parece más fácil decir, no puedo que servir a Dios. Cuando Dios nos lanza un reto para hacerlo, para que la obra de Dios siga adelante, que no cese la obra, que la obra de Dios sea cumplida, muchas veces nosotros, como dicen los jóvenes, le sacamos al bulto, ¿verdad? Y se nos hace muy fácil decir, ay, pues no puedo, en vez de tomar el reto. Algunas veces parece más fácil decir no puedo, en vez de servir a Dios y hacer lo que nos está diciendo. Pues si te dice que lo hagas es porque Él te va a sostener durante todo el proceso. Entonces, si Dios le está llamando a usted a una tarea en particular, usted puede estar seguro de que Él le dará a usted todo lo necesario para cumplir con su tarea. Es tan importante la obediencia de usted y la mía como lo fue la de Moisés. ¿Qué es lo que acabo de decir? ¿Eso es preponderante? Fíjense que hay varias ocasiones en que en la Biblia se nos señala cómo el humano es tan rápido, parece, ay, no puedo, y no hacemos, en el área que aplique, ¿verdad? En el área que aplique, no hacemos lo que Dios nos está ordenando que hagamos. ¿Qué es aquello que Dios en esta ocasión le está pidiendo a usted que haga para la honra y la gloria de su bendito y santo nombre? Yo ya estoy cerrando la conclusión, ya es con esta conclusión ya estoy cerrando la consideración bíblico-escatológica número 138, y yo quiero cerrarla haciéndole una pregunta. ¿Cuál es el reto que Dios le ha dado a usted? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a usted que haga, donde aplique y en la línea de pensamiento que aplique, y que usted le ha dicho, no, yo no puedo, eso que lo haga el otro o la otra, yo no puedo? Si Dios le está diciendo a usted lo que quiere, lo que le está ordenando que haga, yo le recomiendo que lo haga, porque en hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas está la vida abundante. Así que termino con la frase que ya todos nos sabemos de memoria, lo espero yo. Una persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo, automáticamente empieza a consagrarse a Satanás. Y ese Satanás no le conviene ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Así que termino con esta parte que me gusta mucho. Consagrémonos, usted y yo. Consagrémonos, todos consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo, según lo indique el Espíritu Santo. Muchísimas gracias por el favor de su atención.